Buenas noches, amados hermanos. Es bueno estar compartiendo la palabra otra vez junto a ustedes. Estamos en este ciclo de devocionales donde estamos estudiando el capítulo 6 entre el versículo 10 al versículo 20 del libro de Efesios, que corresponde precisamente a la conclusión de esa carta. Esta carta nos habla sobre la batalla espiritual que tenemos todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos esta guerra espiritual contra las huestes de Satanás. Y estos versículos nos dicen que Dios, todos los cristianos, tenemos esta armadura para entrar en esta batalla, que es esta vida cristiana. La vida cristiana que tenemos todos los días es esta batalla, es esta guerra espiritual. Y hemos hablado de las distintas partes que tiene esta armadura. Y hoy día vamos a hablar específicamente, como vamos parte por parte, hoy día vamos a hablar sobre el calzado. Y el calzado para el cristiano de toda esta armadura que tiene el cristiano es el Evangelio de la paz. Y hoy día vamos a estar hablando sobre esto, calzados con el Evangelio. Como les decía, hoy día vamos a estar estudiando este versículo específicamente aquí en Efesios 6, versículo 15, y que dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Con el Evangelio de la paz. Y como ya les decía, nosotros como cristianos tenemos toda esta armadura de Dios. Esta armadura para poder enfrentarnos en esta guerra. ¿No es cierto? Dios nos ha dejado solo ahí sin ninguna ayuda. Claramente no. Dios está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Y también tenemos toda esta armadura que es de Dios, que es la verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Es esta armadura con lo que nosotros podemos enfrentar nuestra vida cristiana, que es esta guerra espiritual. Ya hemos hablado de la verdad, ya hemos hablado de la justicia. Hoy día vamos a hablar sobre el Evangelio de la paz. Y como yo les decía, esta armadura funciona en su conjunto, ¿no? No solamente algunos están vestidos con la verdad, otros con la justicia, otros con el Evangelio, no. Todos nosotros tenemos cada una de estas partes. Esto es un todo. Nosotros estamos con la armadura completa de Dios. Y hoy día vamos a hablar sobre este calzado. Nosotros como cristianos, como decía el versículo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto era el calzado que usaba el romano, lo que ven aquí en esta imagen al lado mío, el calzado que usaba el soldado romano durante el siglo I. Este calzado, que el que ven aquí a mi lado, se llama específicamente caligas. Este tipo de sandalia romana se llamaban caligas, y era un zapato diseñado específicamente para la guerra. Ustedes pensarán que es como para un día de campo o para ir a la playa, pero no, es un zapato diseñado para la guerra. Y este zapato tenía esta característica, que tenía abajo una suela, todo lo que está arriba es de cuero, con estas tiras de cuero que permitían al pie respirar, estar más fresco. Y abajo de estas tiras de cuero tenía una suela con estos especies de toperoles que eran clavos de hierro que estaban en su forma, en su parte de abajo, ¿no? Como hoy día vemos los zapatos de fútbol que tienen esta especie de toperoles, asimismo también tenían estas caligas. Usted le sonará el nombre Caligas porque precisamente uno de los emperadores tenía este seudónimo, Calígula. Calígula significa Caliga pequeña. Esto es su apodo de cariño que le tenían los guerreros que luchaban junto a él. Así le decían a su emperador, Calígula. Por supuesto, nosotros sabemos que es una persona muy malvada, ¿no? Que hizo mucho daño contra el cristianismo. Sin embargo, así le llamaban sus compañeros de tropa a este señor, ¿no? En honor a estas sandalias, a las sandalias romanas. Una de las cosas importantes que tenían estas sandalias, hablando de este paréntesis histórico, era que los romanos tenían esta fama de poder alcanzar
rápidamente las fronteras del imperio para atacar a sus enemigos con sus tropas. Y esto se debía gracias a este calzado. Este calzado le permitía avanzar rápidamente por las distintas carreteras o rutas romanas para alcanzar los distintos lugares que estaban en conflicto. Y además estos clavos que tenían en la parte inferior no estaban ahí simplemente para mejorar el agarre, también podían infligir daño a su enemigo. Y es así que nosotros estamos calzados con el Evangelio. Todo el cristiano dentro de su armadura tiene este calzado, el calzado del Evangelio, el calzado que nos permite avanzar, el calzado que nos permite llegar a los límites del reino para poder aumentar el reino. El reino de Dios, ¿no? Es el Evangelio de la paz. Esta también nos permite estar listos también para la batalla, no es solamente para avanzar este calzado, recordad, también es para atacar al enemigo y también para no resbalar, tener un conocimiento correcto del Evangelio para todos los cristianos nos sirve para que nosotros no resbalemos. Nosotros como cristianos estamos firmes, parados sobre el Evangelio de la paz, sobre las buenas noticias de la paz. Y estas son las buenas noticias. Nosotros nos levantamos y evitamos caer conociendo el Evangelio. Y hay algo que dice uno de los predicadores más conocidos ahora, que es el señor Paul Washer, que dice que muchos cristianos no conocen el Evangelio, no viven el Evangelio que está en nuestra Biblia, que es el siguiente, que es tan simple como esto. Jesucristo vino a este mundo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, vino a este mundo, se hizo verdaderamente hombre, siendo verdaderamente Dios, y vivió una vida justa, santa, como ningún hombre es capaz de vivirla, en obediencia. Y en obediencia también fue a esa cruz, para recibir el castigo de todos nuestros pecados. El castigo de todos nuestros pecados cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y al tercer día, nuestro Señor Jesucristo, después de haber muerto en esa cruz, al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, estando a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Dios vino a este mundo, en pocas palabras, para tomar nuestros pecados, castigar los pecados en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo y entregarnos a nosotros la justicia que es por la fe. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas nuevas que todo cristiano debe estar recordando. Y muchas veces nosotros como cristianos olvidamos esta obra de Cristo y pensamos que nuestra relación con Dios depende de nosotros. Y no entendemos que en verdad es Cristo quien vino a esta tierra. Es Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien se hizo hombre e hizo la paz. Ese es el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación con nuestro Señor. Nosotros habíamos pecado y éramos enemigos y ahora estamos en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1, 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Ese es el Evangelio. Jesucristo nos trae paz para con Dios porque antes de Jesucristo, antes de que tú fueras en arrepentimiento y fe, tú estabas en guerra con Dios. Yo estaba en guerra con Dios. Y es en la cruz de Cristo, es el Evangelio de Jesucristo, es en la obra de Cristo que nosotros tenemos paz con Dios. Tenemos paz.
Dice, por quien tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como cristianos nosotros también estamos firmes en esta buena noticia, en este evangelio. Así como estamos firmes arriba de estos zapatos de guerra, el evangelio son estos zapatos de guerra con los que nosotros estamos firmes. Y podemos avanzar como cristianos en esta guerra. Podemos alcanzar también los límites de este reino. En esta guerra podemos también atacar al enemigo. Es el evangelio de la paz. En Isaías 53 nos habla de la obra de la paz que hace Cristo. Dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la obra de Cristo, que nosotros tenemos paz con Dios. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, en su vida, en esta tierra, que nosotros tenemos paz con Dios. Ese es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz no es solamente para entregárselo a otros, sino que el evangelio es para los cristianos. Nosotros tenemos que vivir en este evangelio. Tenemos que vivir el evangelio. El evangelio no es solamente un tríptico que se entrega a las personas que no son cristianas. Muchas veces pasa que en las iglesias nosotros separamos el evangelismo del evangelio y pensamos que son lo mismo. En nuestras iglesias se predica el evangelio. Nosotros hablamos del evangelio. Y el evangelio, el cristiano lo vive. Si usted es cristiano, querido hermano, usted debe vivir el evangelio. El evangelio no es solamente para aquellos que están perdidos, aquellos que están lejos de Dios. Por supuesto que el evangelio también es para alcanzarlo a ellos. Como decíamos, los zapatos son también para llegar a estos límites y crecer los límites también del imperio, del reino de Dios. Pero también es fundamentalmente es para nosotros. Es parte de la armadura que tiene todo creyente. El evangelio de la paz. Nosotros, estando seguros en la obra de Cristo, es que podemos estar firmes, bien parados para la paz, sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por cada uno de aquellos que van en arrepentimiento y fe. Es que así nosotros tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Hermano, hermana, usted antes de estar con Jesucristo, antes de ir al evangelio, antes de aceptar a Jesucristo en su vida, usted estaba en una guerra. Usted se oponía a Dios, así como todas aquellas personas que tal vez no hagan nada malo en su juicio, porque confían en su propia justicia. Aquellas personas también están en guerra con Dios. Están en oposición a Dios. Y así también estaba usted, así también estaba yo. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su obra, gracias a la obra del Espíritu Santo que nos lleva en fe, es que nosotros hoy tenemos paz. Y esa paz la tenemos siempre. Y tenemos que estar recordándolo, amados. Tenemos que estar recordando que esto no es por nuestras obras, no es por algo que nosotros hayamos hecho, por algo bueno que hicimos, que muchas personas confunden esto. Y creen y confían en bautismo, por ejemplo, o en una oración que hicieron cuando pecaron. El evangelio se vive hoy. No se vive cuando tenía 14 años. No se vive hace tantos años atrás que hice una oración de conversión.
El Evangelio es el calzado que lleva a todo cristiano. Y eso nos hace confiar con fe en la obra de Cristo, que Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Evangelio. Y por supuesto que Satanás querrá hacernos dudar. Querrá que nosotros confiemos en nuestras obras. Querrá que nosotros confiemos en nuestro propio juicio. Querrá hacernos tambalear. Y es por eso que nosotros tenemos que estar firmes con el Evangelio. Firmes en la obra de Cristo. Eso nos permitirá también avanzar, querido hermano, con el Evangelio. Entregar estas simples palabras, que es la obra de Cristo. Pero más importante que estas palabras, amado hermano, es la obra que ha hecho Cristo. Es lo que está haciendo Cristo hoy por ti. Eso habla del Evangelio. Habla del Evangelio. Si tienes los zapatos puestos, si tienes este calzado del Evangelio, de la paz puesto realmente, avanza, entrega este Evangelio para conquistar más reino de Dios, para avanzar en este reino. Y es por eso que es bueno preguntarse en este momento si nosotros estamos confiando enteramente en la obra de Cristo, que es el Evangelio. ¿Estás confiando en la obra de Cristo? ¿Estás recordándote el Evangelio? Eso es bueno, recordarse, hermano, el Evangelio en las mañanas. Saber por qué estamos acá. Saber por qué vivimos. ¿Por quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Muchas veces nosotros se nos olvida y nos metemos en el trabajo, en los problemas de la familia, en los problemas de la escuela, de los estudios. Y se nos olvida, queridos hermanos, quiénes somos, por qué estamos acá. Y algo importante es la paz. ¿Tu paz depende de tus obras o de la obra de Cristo? Hay muchos hermanos que están tambaleando y a veces hasta uno mismo cae en esta mentira, creyendo que nuestra paz con Dios depende de nuestras obras. Depende de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros entregamos. Pero en verdad la paz con Dios depende de la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que entregarnos a esa obra de Cristo para descansar en esa paz. Porque si buscamos en nuestras propias obras esa paz, siempre va a estar eludiéndonos. Siempre va a estar arrancando de nosotros esa paz. Pero si nosotros estamos confiando en la obra de Cristo, esa paz, ese perdón va a llegar. Ese perdón por tal vez algún pecado muy grande que tienes tú en tu vida. Va a llegar si confías en la obra. No hay asesino, no hay adúltero, no hay ladrón que si va en arrepentimiento y fe, Dios lo deje de él. En la historia del cristianismo hay muchos asesinos, ladrones y adúlteros que han ido al Evangelio. Nuestras iglesias están llenas de ellos. Y otra pregunta, ¿estás preparado para entregar el Evangelio? Si estás calzado con el Evangelio, ¿estás preparado para entregar? Más que una pregunta, esta es una afirmación. Si tú estás
en Cristo, estás preparado para entregarlo. Así de simple. Así de simple. El Evangelio es tan simple como lo que dije hace unos segundos atrás. Es Cristo quien vino a este mundo. Es Dios quien vino a este mundo. Se hizo verdaderamente hombre. Vivió la vida santa. Murió en esa cruz y al tercer día resucitó. Murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Pero cuando tú hables del Evangelio, habla de qué estás viviendo. Si tú de verdad estás calzado con eso, con el Evangelio de la paz, háblale de la paz que ha traído a tu vida ese Evangelio. Habla de tu vida en el Evangelio y qué significa la obra de Jesucristo en esa cruz, en este mundo, para tu vida. Y así entregarás el Evangelio. Y para concluir y para terminar, amados hermanos, nosotros como cristianos debemos estar firmes en el Evangelio de Cristo. Es Cristo quien nos da paz. Cristo nos va a entregar esa paz. Tal vez ahora estás preocupado por tal vez distintos problemas económicos. Especialmente las personas que están viviendo en el comercio o dependen del comercio, están con problemas laborales o problemas económicos. Y eso lleva a problemas también dentro de la familia. Porque responsabilidades que nosotros tenemos que seguir haciéndonos cargo. Pero no te olvides nunca de una cosa. Los problemas vendrán. Y la solución también vendrá. Pero tú no te puedes olvidar de una cosa, de que lo que eres tú y para qué Cristo te quiere. Para que estés en el Evangelio de la paz. Y recuerda este Evangelio, recuérdate el Evangelio. El Evangelio de la paz no es solamente para los nuevos convertidos, para aquellos que están fuera de la iglesia, sino también para todos nosotros que estamos dentro de la iglesia. Repetirnos continuamente este Evangelio para poder vivir y avanzar firmes en esta guerra espiritual. Y además nosotros tenemos que estar preparados con este Evangelio para la guerra espiritual, para avanzar en el reino, entregando el verdadero Evangelio, el Evangelio que es en Jesucristo, en la fe en Jesucristo y en el arrepentimiento en Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora porque podemos estar ante tu presencia y saber y entender, amado Padre, que tú nos das esta armadura. Tú nos vistes, Señor, con tu ropaje. Nos vistes con el ropaje blanco de la justicia de Jesucristo. Nos vistes, Señor, con tu armadura de guerra, para poder vivir, Señor, esta vida cristiana, en la que estamos en medio de esta guerra. Muchas veces nosotros no entendemos y olvidamos, amado Padre, en este día a día, en la rutina, cuál es nuestra verdad como cristianos, cuál es nuestro rol como cristianos. Y recuérdanos, Señor amado Padre, para que estemos firmes a través del Evangelio de la paz. La paz que es en Jesucristo, la paz que es en la muerte y en el sufrimiento de Jesucristo, quien tomó nuestros pecados. Y gracias a la obra de Cristo, nosotros estamos frente a ti. Y yo sé, amado Padre, que tú escuchas mis oraciones y las oraciones de mis hermanos. Señor amado, porque no confiamos en nuestras obras, sino que tenemos fe en la obra de Cristo, en la obra completa de nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos ahora y te pido que nos acompañes esta semana, nos hagas crecer y nos hagas también entender más y más de este Evangelio. Gracias, Señor amado,
y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.